bueno es encontrarnos en casa un sábado más. Ahora mientras adorábamos al Señor y éramos ministrados por los chicos de artes musicales y Ire nos dirigía también en este tiempo de oración durante la cena del Señor, pensaba en que la única razón por la que alguien tan sucio como yo puede estar tan siquiera de rodillas delante de alguien tan limpio como Dios se llama Jesucristo. No hay otra razón. No hay nada que nosotros podamos haber hecho en la semana que nos ponga en una posición de decir, uy, qué digno que soy, cómo me merezco estar aquí. Nada. Solo el sacrificio de nuestro Salvador nos permite estar delante de Él en un tiempo como este y durante la semana. No hay otra explicación. Eso es un milagro, sí. Así que mi oración para esta noche es que la voz inconfundible de nuestro pastor, me refiero a Jesucristo, nuestro Salvador, nos hable a todos, ¿sí? Y que Él nos guíe a nosotros, sus ovejas, hacia esos lugares de verdes pastos que de acuerdo a su palabra van a traer paz y descanso a nuestras almas y también a nuestros cuerpos. Dice la palabra de Dios allí en Juan capítulo 10 versículos 27 al 28, preste atención, dice: mis ovejas escuchan mi voz, ¿sí? Yo las conozco y ellas me siguen. Les doy vida eterna y nunca perecerán. Ojo, nadie puede quitármela, ¿sí? Entonces yo no sé cómo te va a vos cuando lees un texto como este, pero a mí me da muchísima paz, ¿sí? Me da muchísima paz saber que aunque a veces yo suelo ponerme en modo cabra, ¿sabe cómo es modo cabra? Uno se pone en modo cabra. Modo cabra es cuando uno se pone rebelde, uno se pone autosuficiente, uno pretende tener el control de las cosas, pero a pesar de eso, su mano nunca deja de sostenernos, ¿sí? Es lo que dice su palabra. Nosotros somos ovejas de su rebaño y como dice una canción por ahí, en absolutamente todo nosotros dependemos del pastor. Gracias a Dios por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, familia, continuamos entonces. Hoy estamos con un nuevo tema de la serie Soso, 5 semanas ya trabajando esta temática que tiene que ver con sanidad integral. Tiene que ver con lo que Dios quiere realizar en nosotros a través de su Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. Nosotros entendemos que somos seres integrales, somos alma, somos cuerpo, somos espíritu. Y lo que la palabra de Dios nos enseña, puntualmente estoy haciendo referencia a la primera carta a los Tesalonicenses capítulo 5, lo que allí Pablo ora a Dios por la iglesia es que la obra del Espíritu Santo en nosotros, la santificación que el Espíritu Santo lleva a cabo en nosotros, afecte la totalidad de nuestro ser, espíritu, alma, cuerpo. Dios quiere que seamos libres de todo lo que nos oprime. Entonces hoy vamos a estar hablando de una temática que debido al impacto tan devastador que está teniendo en nuestra sociedad, pero que también está afectando nuestras familias y que también está afectando nuestras iglesias, tiene que interesarnos a todos. Hoy vamos a estar hablando sobre salud mental a la luz de la palabra de Dios. Seguramente estás al tanto de esto y seguramente al igual que la mayoría de nosotros nos ha causado dolor, nos ha causado impotencia, nos ha causado enojo, pero solo en las últimas semanas nosotros hemos sido testigos de noticias realmente alarmantes, ¿sí?
Son noticias que, si bien es cierto, disparan una serie de interrogantes. Nosotros sabemos que esto es solo un reflejo del desequilibrio mental que abunda en nuestra sociedad y nos está golpeando feísimo. No podemos hacernos de la vista gorda. Nosotros entendemos que la mente, como parte integral de lo que nosotros somos, diseñados por Dios de forma precisa, la mente necesita estar saludable para que nosotros podamos funcionar adecuadamente. Una mente saludable significa que nosotros vamos a pensar bien, que vamos a pensar saludablemente. Significa que nuestras decisiones van a ser mejores. Significa que nos vamos a relacionar mejor. Significa que vamos a sentirnos bien. Sin embargo, debido a esta realidad que hemos trabajado muchísimas veces, nosotros vivimos en un mundo que aún se encuentra bajo los efectos de las consecuencias del pecado, y debido a eso, la mente también tiende a enfermarse. Entonces nosotros ahí empezamos a hablar de una serie de factores que afectan y que hacen que nos enfermemos mentalmente. Hablamos de factores genéticos y biológicos. Hablamos de traumas por los que pudimos haber atravesado en algún punto de nuestra vida, heridas sin sanar. Hablamos del estrés crónico, producto de circunstancias difíciles, de entornos inestables, hasta aspectos que tienen una profunda raíz espiritual. Y todos estos factores, sumados a algunos otros quizás, podrían estar ocasionando desequilibrio mental en el ser humano. ¿Sí? Así que nosotros lo que vamos a hacer esta noche, una vez más, es con mucha humildad abrir la palabra de Dios y escuchar lo que Dios tiene que decirnos, porque no es cierto, escucha esto, familia, no es cierto que la palabra de Dios guarda silencio en cuanto a un tema como este. Eso es una gran mentira. Si bien es cierto, el lenguaje que nosotros utilizamos es muy distinto al que utilizaron los autores bíblicos en la antigüedad, la lucha que nosotros enfrentamos hoy es atemporal. Ha existido desde siempre y desde muy temprano en la historia de la humanidad, hombres y mujeres, algunos de ellos héroes de fe, sus historias quedaron registradas en la palabra de Dios, enfrentaron las mismas luchas que algunos de nosotros hemos enfrentado o estamos enfrentando en este tiempo, ¿sí? Así que nos vamos a poner en manos de Dios y le vamos a pedir a Dios que nos hable. Le vamos a pedir a Dios que nos ayude y sobre todo le vamos a pedir a Dios que nos sane de todo lo que nosotros necesitamos ser sanados. Amén. Vamos a orar y nos ponemos una vez más en manos del Señor. Papá, te damos gracias, Dios, porque es maravilloso poder estar en casa, en familia, en comunidad, adorándote, cantándote, Señor, porque tú lo mereces, recordando tu sacrificio en la cruz y el impacto que tiene sobre nuestras vidas, pero también abriendo tu palabra, Señor, con humildad, porque entendemos que desde allí podemos ser transformados, podemos ser sanados, Dios. Así que háblanos esta noche, Padre Santo, estamos atentos a lo que tú, nuestro pastor, quieras decirnos. Atentos a tu voz que nos guiará y nos llevará, Señor, a lugares de verdes pastos, para que nuestras almas sedientas y fatigadas y aún nuestros cuerpos y nuestras mentes puedan hallar descanso y paz. Te lo rogamos en tu nombre, Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, familia, quisiera hacer una breve aclaración antes de entrar de lleno con el tema. Y es que yo considero muy necesario que nosotros nos hagamos acompañar de un profesional en salud mental si es que estamos atravesando una crisis de este tipo. Yo no soy psicólogo y no pretendo serlo, tampoco soy psiquiatra y no pretendo serlo, así que soy pastor por la misericordia de Dios. Mi abordaje va a ser 100% bíblico. Y con esto no pretendo insinuar tan siquiera que no es importante acudir a un profesional en salud mental
cuando es necesario. No hacerlo sería como decirle a alguien que se rompe su brazo: no vaya al médico para que lo enyesen, váyase a su casa y haga una oración de fe. Eso sería sumamente irresponsable, ¿sí? Al final del día, en cualquier área, si somos sanados, es por la gracia y la misericordia de Dios. Él se queda con la gloria, Él se lleva el crédito. Sin embargo, nosotros no podemos ignorar que muchas veces el medio que Dios va a utilizar para traer sanidad a nuestra vida es la medicina, ¿sí? Así que no ignoremos eso, familia. Tenemos que tener eso siempre en cuenta. Ahora sí, vamos a entrar de lleno al tema de hoy y vamos a ir al texto que se encuentra en el primer libro de Reyes, a la altura del capítulo 19. Muchos de ustedes conocen este texto, esta historia. Tenemos ahí al personaje central, el profeta Elías. Se trata de un hombre que fue testigo de cómo el poder de Dios obró en favor suyo de forma sobrenatural. Dice la palabra, ojo con esto, que con la ayuda de Dios, Elías le hizo frente a 850 profetas paganos, ¿sí? Era un hombre solidísimo en sus convicciones, valiente, lleno de fe. Dice la palabra que con la ayuda de Dios se plantó frente a estos hombres y Dios lo respaldó de una manera sobrenatural. Posteriormente a eso, Elías oró a Dios para que lloviera. Habían pasado 3 años de sequía. Dios lo escucha, cae lluvia. Podríamos decir que Elías estaba en una cúspide ministerial, ¿sí? Le estaba yendo bien al hombre. Y debido a su fe y a su valentía, muchas personas reconocieron que solamente existe un Dios. 3 doritos después, literalmente, ¿sí? 3 doritos después, ante una amenaza que atentaba contra su vida, tenemos a este mismo hombre sumergido en una profunda depresión, cuestionando a Dios y preguntándose cuál es el propósito de mi vida. Y dicen los versículos 3 y 4 ahí en el capítulo 19 que Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Beerseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Entonces, si bien es cierto, la Biblia no se refiere a la situación de Elías en los términos que nosotros usamos hoy, lo que este texto describe es a una persona que se encuentra en una profunda crisis de salud mental. Y ahí empezamos a ver el patrón de un hombre que se aisló, estaba solitario, estaba triste, en una situación de desierto, fatigado, con ganas de morirse, creyendo que ya su vida no valía para nada, ¿sí? Así que a partir de la historia de Elías, yo quisiera proponer algunos conceptos relacionados a este tema y que pueden ayudarnos a nosotros a enfrentar este tipo de problemática desde una perspectiva distinta, ¿sí? A entenderlo de una forma distinta, pero sobre todo a ser las manos y los pies de Jesucristo, si es que también en nuestro entorno hay alguna persona que necesita acompañamiento en esta área en este tiempo, ¿sí? Así que vamos a mencionar unos puntos y los vamos a ir desarrollando. El primer concepto que yo quisiera mencionar esta noche es que la salud mental es una realidad que también afecta al pueblo de Dios. Podría parecer un punto superficial, no, sí, ya lo sabemos, pero para mí es súper importante desarrollar un punto como este porque nosotros tenemos que desmitificar que las enfermedades mentales no afectan a los cristianos, porque sí lo hacen. Entonces estaba leyendo en estos días, preparándome para el mensaje, algunas cifras de la OMS que afirman, escuche, que cerca de 970 millones de personas en el mundo entero, es decir, 1 de cada 8 personas viven con depresión, ansiedad o algún otro trastorno mental. 1 de cada 8 personas.
¿Sabe qué significa eso? Significa que es muy probable que en nuestros círculos más cercanos existan personas que estén atravesando alguna crisis de salud mental. Cristianos algunos de ellos. Solamente que debido a los mitos que hay alrededor de este tema, muchos de ellos no se atreven a hablar porque tienen vergüenza. ¿Cómo un cristiano está padeciendo de esto? Porque tienen miedo a ser rechazados y a que los banqueen ministerialmente, que les digan, no, usted no puede servir, ¿sí? Tenemos que estar atentos, ¿sí? Vamos a Elías nuevamente. Preste atención a cómo la Biblia describe la condición física de Elías poco después de haber alcanzado éxito en su ministerio. Estamos hablando de su cuerpo, de su mente. Dice Primera de Reyes 18:46, unos versículos antes de que él se sintiera de esta manera. Había derrotado a los 850 profetas paganos y había orado y cayó lluvia. Y dice, entonces el Señor le dio una fuerza extraordinaria a Elías, quien se sujetó el manto con el cinturón y corrió delante del carro de Acab todo el camino hasta la entrada de Jezreel. Dicen que la distancia que había de un punto a otro era más o menos de 30 kilómetros. Imagínense esta locura. Elías corrió con más velocidad que la de un carro que era tirado por la fuerza de 3 caballos. ¿Qué pasó? Que alguien le haga el antidopaje a este muchacho. Bueno, ya era un veterano, pero ¿de dónde sale esa fuerza? ¿Sí? Es la fuerza sobrenatural de Dios en su vida. Y la condición física y mental de Elías era óptima en ese momento. Y entonces uno se pregunta, ¿qué le pasó a Elías? ¿Qué le pasó que su condición cambia tan dramáticamente en unos cuantos versículos? Y uno se queda analizando y la respuesta no es muy difícil. Es que estamos hablando de un ser humano. Es que Elías era hombre como nosotros, ser humano, ¿sí? Estamos hablando de una persona frágil. Estamos hablando de una persona vulnerable, expuesta a circunstancias complejas y amenazantes de las que ninguno de nosotros hoy está exento. Menciono algunas de ellas. La presión de cumplir altas expectativas sociales, familiares, ministeriales. Un ritmo de vida extremadamente acelerado, no paramos nunca. Agendas saturadísimas con poco o ningún espacio para el descanso. Agotamiento físico y mental producto de tantos compromisos. Circunstancias difíciles y a veces traumáticas que nos toca enfrentar. Y a eso le sumamos una sensación constante de temor e inseguridad en cuanto al futuro, ¿sí? ¿Qué va a pasar en el futuro? Como dijo alguien por ahí una vez, es que somos un globo de emociones en un mundo lleno de alfileres. Y un día vamos por la vida inflados a toda máquina, corriendo velozmente pensando que somos imparables, y de un momento a otro, ¡pum!, la vida misma nos pone un alto. ¿A dónde quiero llegar con esto? A que debemos ser muchísimo más lentos para señalar, mucho más rápidos para acompañar, y más conscientes de nuestra realidad y de la urgente necesidad, escuche, la urgente necesidad que tenemos de ajustar desde nuestra relación con Cristo las prioridades en nuestra vida. Tenemos que ajustar las prioridades en nuestra vida. Y no pensar que esta problemática social nunca nos va a alcanzar a nosotros. Tenemos que estar bien alertas y pedirle al Señor que nos ayude a recalibrar lo que necesitemos calibrar. Esto le escribió el apóstol Pablo a la iglesia en Corinto, les estaba advirtiendo que aprendieran de la historia de sus antepasados, ¿sí?
Y dice 1 Corintios 10, versículo 12, nosotros estamos leyendo a Elías miles de años después. ¿Qué vamos a aprender hoy de Elías? Dice el versículo 12, por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Sí. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a estar muy atentos ante un tema como este. Y que ajustemos todo lo que sea necesario ajustar en nuestra vida para que podamos seguir corriendo una buena carrera. ¿Sí? Primer concepto entonces, la salud mental es una realidad que también afecta al pueblo de Dios. Y el segundo concepto que quisiera compartir hoy, súper importante también, es que las mentiras que creemos afectan el estado de nuestra salud mental. ¿Sí? Presta atención a esto. Nosotros somos aquello que creemos y creemos aquello que escuchamos repetidamente. ¿Sí? Somos aquello que creemos y creemos aquello que escuchamos repetidamente. Ahora leíamos el texto, justamente el versículo del día de hoy, que la fe viene por el oír la palabra de nuestro Señor. Tenemos que exponernos más a la palabra de Dios para vivir a partir de lo que Dios nos revela allí. Porque lo que nosotros creemos determina la manera en la que nos sentimos, y la manera en la que nos sentimos determina la manera en la que vivimos. Y entonces tenemos a este profeta que está siendo usado poderosamente con Dios. Se trata de un hombre con fe y autoridad, que fue capaz de decirle a una mujer que en medio de la crisis de alimento que había debido a la sequía, se iba a morir de hambre, ¿sí? Y Elías le dice a esta mujer, no tenga miedo, no tengas miedo, dicen los versículos 13 y 14 del capítulo 17, no tengas miedo, pues el Señor Dios de Israel dice, siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes hasta que el Señor mande lluvia y vuelvan a crecer los cultivos. Sin embargo, ante una alerta de amenaza, el miedo toma control de los pensamientos de Elías. Se apodera de sus pensamientos, ¿sí? Y entonces empieza a ocasionar en él una profunda crisis de identidad y una profunda crisis de propósito. Y Elías se preguntaba, ¿para qué existo, Dios? ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Le importo a alguien? Eso fue lo que él experimentó. Él se entera de las amenazas de esta mujer, Jezabel, la esposa del rey, una mujer malvada, ¿sí? Que estaba furiosa porque Elías exterminó a sus 850 profetas. Le dice, en venganza ahora me toca a mí quitarte la vida. Y dice el versículo 3, así Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Le dijo a esta mujer, no tengas miedo. Y ahora el texto lo describe a él como una persona que está totalmente controlada por el miedo. Y ojo aquí, es importante, yo no estoy cuestionando si la elección de Elías de desaparecerse por un tiempo mientras se calmaban las aguas fue buena o fue mala, porque el miedo puede ser una emoción válida en ocasiones, que nos permite reaccionar a situaciones que amenazan nuestra vida. Más adelante, en otro de los temas de la serie, vamos a hablar sobre saludables emociones y cómo es normal sentir miedo. El problema es cuando nos quiere controlar y se apodera de nuestros pensamientos y nos sumerge en profundas crisis. Ese miedo que muchas veces germina de la mentira y nos controla por completo. Y entonces ahí empezamos a vivir sintiéndonos amenazados por algo que nosotros no sabemos si tan siquiera podría llegar a ocurrir. Y nos pasamos haciendo la cabeza. ¿Y si me enfermo? ¿Y si me deja? ¿Y si no me alcanza? ¿Y si no cumplo las expectativas? ¿Y si no lo hago bien? Dios acaba de respaldar a Elías. Dios protegió a Elías frente a 850 profetas endemoniados, bañados en sangre. ¿Qué le hace pensar a Elías que Dios va a permitir que una sola persona acabe con su vida? Porque él le creyó más a la amenaza de una mujer que al Dios
que acaba de respaldarlo frente a 850 profetas. Hay una creencia que no es cierta y que está deformando la forma en la que Elías se enfrenta a la vida, ¿sí? Y es que, familia, las mentiras, cuando nosotros las creemos, tienen el potencial de deformar el plan y el propósito de Dios para nuestras vidas. Eso fue exactamente lo que ocurrió en el jardín. Una mentira cambió todo. Creer una mentira cambió todo, ¿sí? No es Dios, somos nosotros cuando elegimos creerle a Satanás en lugar de creerle a Dios. Nuevamente, presta atención al detalle en el versículo 4. Dice: basta ya, Señor. Este es el clamor de Elías. Él está agotado, está fatigado, está desgastadísimo, está harto prácticamente. Dice: basta ya, Señor, quítame la vida. Y esta es la razón que él da: porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. El hombre que ha sido exitoso en su ministerio ahora piensa que su ministerio es un fracaso y se empieza a comparar con sus antepasados. La comparación es otra mentira que nos sumerge en profundas crisis de salud mental. Elías se cree la mentira de que nada de lo que él ha hecho ha valido la pena. Y ahí está tristísimo, preguntándose ¿para qué? ¿Cuál es el propósito de estar aquí en la tierra? ¿Sí? Nosotros necesitamos bajarle el volumen a esas voces que no provienen de Dios. Necesitamos dejar de estar comparándonos con los demás para empezar a escuchar desde su palabra esas verdades que me recuerdan quién es Dios, esas verdades que me recuerdan quién soy yo para Dios y que me recuerdan que los planes de Dios para mi vida no están determinados por las circunstancias y que puedo plantarme firme en cualquier situación a pesar de las amenazas. ¿A quién le vamos a creer más? ¿A la amenaza o al Dios que nos ha sostenido, nos ha cuidado y que lo hemos visto obrar una y otra vez en nuestras vidas? ¿A quién le vamos a creer? Así que número 1, esto de salud mental afecta también al pueblo de Dios. Número 2, las mentiras, cuando las creemos, por supuesto que tienen un impacto en la forma en la que pensamos y por lo tanto en la forma en la que nos sentimos. Y número 3, este quizás es uno de los más importantes para mí, es que la reacción emocional no siempre refleja la realidad espiritual. Vamos a ver, cuando hablamos de salud física, hemos reiterado mucho esto. La condición de nuestro cuerpo no necesariamente es un reflejo de que estamos apartados de Dios. A veces es cierto, tomamos malas decisiones y le damos un uso a nuestro cuerpo, tratamos nuestro cuerpo de forma indebida, hay consecuencias. Pero otras veces enfermamos porque vivimos en un mundo enfermo y tocó enfermarse, punto, ¿sí? De la misma manera, el estado de nuestra salud mental no siempre refleja nuestra condición espiritual. Ojo a esto, las enfermedades mentales no significa que estamos locos, no significa que somos unos inmaduros espiritualmente. Y por supuesto que conforme nosotros empezamos a madurar y a crecer en nuestra relación con Dios, Jesucristo va a ir sanando áreas de nuestra vida que quizá hoy son la causa de cómo nos sentimos, ¿sí? Heridas sin sanar, traumas del pasado, mentiras que estamos creyendo. Sin embargo, no es cierto que si alguien está pasando por una depresión, hay que llamar al exorcista. No es cierto que si alguien está lidiando con ataques de pánico es porque no está orando suficiente. No es cierto que si alguien va al psicólogo y toma medicación es porque le falta fe. Y nunca se me olvida esto, nos pasó hace unos años, muchos años atrás, allá en Costa Rica. Estábamos en un grupo pequeño de iglesia en casa, en nuestra casa. Ira y yo éramos los anfitriones y estábamos listos para empezar. Y la persona que iba a ministrar la alabanza esa noche me llama en secreto y me dice:
Coco, me tengo que ir, ¿sí? Entonces yo le pregunto, ¿qué pasa? Y me dice, es que a la mamá de mi novia ha estado con depresión y le dijo a mi novia que hoy iba a empezar a tomar medicación, ¿sí? Entonces yo lo miro y le digo, y qué bueno, súper necesario. Y me dice, no, para nada, eso es del diablo, me dice. Voy corriendo porque con otros más vamos a ir a sacarle los chamucos. Los chamucos es como decir, vamos a ir a sacarle los demonios. Y esto es anécdota, ¿sí? Que pasa más frecuente de lo que nosotros nos imaginamos, ¿sí? Falsas creencias que surgen desde teologías distorsionadas, teologías deformadas. Y otra vez, lo mencioné al inicio, es posible que en muchos casos lo espiritual esté estrechamente vinculado a lo emocional. Sin embargo, no es una regla, ¿sí? Y para probar esto, qué mejor ejemplo que el de Elías. Así que vamos a hacer un resumen de la espiritualidad de Elías, que fue lo que hablamos en el primer tema. Saludable espiritualidad, la forma en la que nos relacionamos con Dios y la forma en la que vivimos nuestra relación con Dios. Así que preste atención a esta imagen que va a aparecer ahí en pantalla, ¿sí? Elías fue un profeta elegido por Dios. Él mismo anunció que no habría lluvia por 3 años y no hubo lluvia por 3 años. O sea que Dios le hablaba a Elías. Hombre de fe, ¿sí? Dios lo alimentó de manera sobrenatural a través de cuervos. Imagina, estaba ahí tranquilazo y venía el cuervo y le traía pancito y carne, ¿sí? Hombre obediente. Dios le decía, vete y se iba. Dios le decía, haga y él hacía. Hombre de oración también. Dios escuchó su clamor y un niño resucitó de la muerte. Dios escuchó su oración insistente y llovió finalmente. Hombre valiente, íntegro, se enfrentó a la podredumbre y a la corrupción de Israel. Sin embargo, y atención con esto que es central en el punto, la fatiga emocional y las diferentes presiones y amenazas propias del mundo en que vivimos pueden golpear a cualquier persona, incluso a los más usados por Dios. Elías es un ejemplo clarísimo de esto, ¿sí? La pregunta que nos hacemos, ¿significa entonces que por esta razón nos está permitido quedarnos allí y de cierta manera normalizar el cómo nos sentimos? Por supuesto que no. Y ese es el propósito de esta serie. Apuntar a cómo el bienestar integral del ser humano ha sido siempre parte del plan de Dios. Y cómo a través de Jesucristo nosotros podemos hallar restauración, libertad y plenitud. La historia de Elías nos cuenta cómo en medio de su tristeza Dios lo ayudó a salir del momento gris. Es que no lo dejó ahí y Elías no se quedó ahí. Y a esto nosotros también tenemos que prestar mucha atención. Y aquí pasamos al cuarto concepto. Y tiene que ver con el descanso, ¿sí? Que es vital para que nosotros podamos mejorar el estado de nuestra salud mental. He sido muy insistente con esto y voy a seguir insistiendo con esto. Precisamente porque así es como inicia la recuperación de Elías. Dice el versículo 5 en el capítulo 19. Entonces se acostó y durmió debajo del árbol. ¿Sí? Se acostó y durmió debajo del árbol. Ese es el 19:5. Se acostó y durmió debajo del árbol. Ahora sí. Se acostó. Gracias, Nachito. Se acostó y durmió debajo del árbol. Me encanta, familia. ¿Sabe que estudiando para este mensaje me di cuenta que este es uno de mis pasajes favoritos de toda la Biblia? Me encanta. No significa que debemos darle la espalda otra vez a los aportes de un profesional en salud o que debemos pensar que no necesitamos el acompañamiento de un consejero espiritual, pastor, líder, hermano en la fe. Eso es súper importante, ¿sí? Sin embargo, a veces la solución está allí enfrente de nosotros y es tan simple como hacer una pausa
para que desde allí nuestras fuerzas sean renovadas. ¿Sí? Nosotros vivimos en un mundo en el que el ocupismo es sinónimo de éxito. Lo que la sociedad nos dice es: cuanto más haces, más valioso eres. En cuantas más cosas estás metido, más valioso eres. ¿Sí? Y en ese contexto, levantar la mano y decir: yo necesito hacer una pausa, es de valientes. Y hoy Dios nos exhorta a nosotros a descansar, a hacer pausas en nuestra jornada, en nuestra semana, en el año. ¿Sí? Dice el texto: mientras dormía, un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Elías miró a su alrededor y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua. Así que comió y bebió y volvió a acostarse. ¿Le suena familiar algo aquí, familia? ¿Qué dice el texto que comió Elías? 1. El ángel no lo despierta para decirle: Elías, póngase las pilas que hay mucho que hacer. ¿Sí? Lo despierta para que coma. Lo despierta para que coma. ¿Sí? El descanso y la buena alimentación son esenciales para renovar fuerzas y estar más saludables por dentro. Sin embargo, esta verdad, que apunta a satisfacer una necesidad física de todo ser humano, revela otra verdad que apunta a satisfacer una necesidad espiritual de todo ser humano. Es que Jesucristo es el pan de vida. Es que Jesucristo es el agua que quita la sed. Es que Jesucristo es nuestro descanso, familia. Descanso sin Jesucristo no es más que una pausa vacía. No importa qué tan lindo sea el hotel, o qué tan buena sea la comida, o qué tan paradisíaca sea la vista. Si Cristo no es la fuente de nuestro descanso, seguiremos sintiéndonos desgastados por dentro. Necesitamos ir a Él, comer el pan y beber el agua que sacia nuestra sed y nuestra hambre. Mateo 11, versículo 28, me encantó esta versión, traducción lenguaje actual. Dice: ustedes viven siempre. Se refiere a un estado permanente, prolongado. Ustedes viven siempre angustiados. Eso es una depresión, una angustia prolongada, una tristeza que se alarga. Y preocupados, eso es ansiedad. Y dice: vengan a mí y yo los haré descansar. Otras versiones dicen: encontrarán descanso para su alma. ¿Sí? Y hemos venido trabajando este concepto durante el año de el alma como el centro de lo que somos y lo que hacemos. Es la placa madre del ser humano, desde donde se generan nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestros deseos. Jesucristo quiere sanarnos y darnos descanso desde allí. Y a veces el reseteo que tanto necesitamos empieza por algo tan simple pero tan necesario como cerrar las aplicaciones y abrir nuestras Biblias físicas, para que no nos den ganas de saltarnos de la Biblia al Instagram. Apagamos el teléfono y abrimos nuestras Biblias y dejamos que desde allí el Espíritu Santo nos sane. Que desde allí Dios le dé descanso a nuestra alma. Y último concepto, este es el último que comparto hoy, pero lo considero muy necesario, es que necesitamos volver al Evangelio. Necesitamos predicarnos a nosotros mismos el Evangelio. Porque hemos caído en un error de que pensamos que el Evangelio se le predica a los que no creen, ¿sí? Pero el Evangelio es también para nosotros los que creemos. Nosotros necesitamos escuchar todos los días la buena noticia, todos los días. Y la Biblia está llena de verdades. Menciono algunas de ellas, la acabo de leer. Vengan a mí todos los que están cansados y les daré descanso. Filipenses 4:6, no se preocupen por nada, oren por todo y vendrá paz sobre su vida. Primera de Pedro 5:7, depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Sigue siendo verdad. No ha caducado y apuntan a esa necesidad urgente que tenemos de encontrar en Jesucristo las fuerzas que en ningún otro lugar y que en ninguna otra persona nosotros vamos a encontrar.
Solo Jesús puede hacer que nos levantemos del lugar en el que estamos. Solo Jesús puede hacer que salgamos de la cueva. Y solo Jesús puede impulsarnos hacia una vida llena de propósito. Versículo 3, esto fue lo que pasó luego de que Dios saliera al encuentro de Elías. Le habló en un suave susurro. Dice el 13 que cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara con su manto, pero salió y se paró a la entrada de la cueva. Se produjo una actitud distinta en Elías a partir de ese encuentro personal con Dios. Y otra vez, algunos estudiosos se debaten si ir al desierto fue una decisión de Elías o si fue guiado por Dios. Yo sé que Dios es soberano y en medio de nuestras decisiones Él está en control. Lo que sí podemos afirmar es que era justo allí en donde Dios quería revelarse a Elías de una forma diferente. Dios le quería decir: Elías, no siempre es en el estruendo de una manifestación llena de poder, sino en el silencio de tu intimidad conmigo. Y nosotros seguimos buscando a Dios en lugares llenos de ruido, manifestaciones que nos asombran, y Dios está tan cercano a nosotros. Y allí en casa, en nuestro dormitorio, cuando apagamos las luces y cerramos la puerta, Él nos dice cosas y nos sana y nos transforma, ¿sí? Familia, Dios quiere sanarnos y Él no ignora nuestro quebranto. No lo ignora. Es Dios mismo, de hecho, quien acude al encuentro de Elías mientras pasaba por tiempos difíciles. Dios lo busca, Dios lo cuida, Dios lo alimenta y lo confronta también, y le hace preguntas que le llevan a una reflexión profunda. Y ya con esto voy cerrando el mensaje de hoy. 2 veces le preguntó: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? Es que este no es tu lugar. No es aquí donde perteneces. Sigues teniendo un propósito. Sigo teniendo un plan para tu vida. Levántate y sal de allí. Y esa pregunta hoy Dios nos la hace a nosotros. ¿Qué estás haciendo allí? Ese no es tu lugar. Ese no es el plan que tengo para tu vida. Entonces quisiera cerrar compartiendo esta historia. Esto me ocurrió en el año 2012, ¿sí? Fue el año en el que yo cumplí 30 años. No hagan cuentas, pero fue en el 2012. Ya habían pasado un par de años desde que Cristo me encontró y se cruzó en mi camino. Y mi vida estaba bastante bien, con Ire, en familia. Recién había nacido Isa, ya tenía 1 año. Recién habíamos comprado nuestra casa también. Estaba bien enfocado terminando mis estudios, tenía un trabajo bueno, estable. Estaba sirviendo activamente en la iglesia. Y con Ire e Isa nomás, en esa oportunidad Vale no nos acompañó. Hicimos un viaje en auto hasta Panamá, ¿sí? Que es el pueblo fronterizo al sur con Costa Rica. Y viajamos a un pueblo que está más o menos como a 2 horas después de cruzar la frontera con Costa Rica. Eran como 10 horas en total todo el viaje, desde San José hasta la ciudad de David en Panamá. Y en los días anteriores yo no me había venido sintiendo muy bien, ¿sí? Sentía hormigueo en mis manos, me sudaban mucho las manos y a veces me mareaba. Había perdido el apetito, lo cual es muy poco usual en mí, pero me pasó también. No le di importancia, hicimos el viaje, ¿sí? Y después de 8 horas de viaje, cruzamos la frontera hacia Panamá. Ya estábamos del lado panameño, llevábamos unos 30 minutos de viaje y empecé a sentir una presión fuertísima en el pecho. Empecé a sentir una sensación de asfixia, no podía respirar, me dolía el pecho. Y yo dije, bueno, hasta aquí llegué, ¿sí? Me está dando un infarto. Voy a morir en este lugar.
Y entonces solté el volante y gracias a Dios que Ire venía al lado mío. Yo le dije: Ire, me voy a morir, me está dando un infarto. Solté el volante a como pudo. Ire metió las manos, lo sujetó, nos hicimos a un lado de la pista y entonces empezamos a orar. No sabíamos qué hacer. Ahí estuvimos un buen rato, esperando a que yo me calmara un poco. Gracias al Señor no fue un infarto. Sin embargo, ese día yo supe por primera vez lo que era un ataque de pánico. Y fue de las experiencias más desbordantes que alguna vez he tenido. Y no fue el único que tuve. Ya en Costa Rica tuve más episodios de esto. Luego de muchas visitas a los médicos, análisis y descubrir que en mi cuerpo todo estaba bien, gracias a Dios, yo no entendía por qué me seguía sintiendo de esa manera. ¿Sí? Y aceptando el consejo de uno de mis pastores en aquel tiempo que me acompañó en el proceso, y ante mi resistencia debido a todos los tabúes que había al respecto, tomé la decisión de acudir a un profesional en salud mental y después de un tiempo fui diagnosticado como una persona con trastorno obsesivo compulsivo que estaba enfrentando un cuadro de ansiedad intensa en ese momento. Y solo los que lo han vivido saben a lo que yo me refiero. Porque las personas piensan que ansiedad es ser una persona inquieta. No tienen idea. No tienen idea. Las personas piensan que una persona TOC solo se obsesiona con el orden en su casa y tener la ropita doblada. No tienen idea. No tienen una idea. Nunca le tuve miedo a nada y de pronto todo me asustaba. Todo me paralizaba. No quería salir de mi casa. No quería comer. Fueron consecuencias de años creyendo que solo podía hacerle frente a los problemas. Me sentía frustrado, desanimado y dije: Señor, pero ahora soy cristiano. Se supone que esto no debería pasarme a mí. Hasta que entendí que ese desierto era el punto de quiebre en mi vida. Y que en ese desierto finalmente moriría el coco que quería seguir teniendo el control de su vida. Y nacería el coco que le entregaría por completo su vida a Dios. Sin importar lo que viniera, sin importar lo que me dijeran. Ya no me importa nada. Ya no me importa nada, Señor. Mi vida te pertenece. Y amigos cercanos oraban por mí mientras yo lloraba desesperado porque no podía dejar de sentirme como me estaba sintiendo. Sin embargo, lo único que me calmaba era escuchar la voz de Dios en su palabra todos los días. Y me quedaba ahí en la madrugada, abriendo la Biblia, escuchando a Dios cómo se metía en mi mente. En el corazón, transformándome, sanándome. Y lo que parecía ser un desierto frío, oscuro, solo, fue en realidad la transición hacia un nuevo amanecer en mi relación con Dios. Familia, solo Dios puede sanarnos. Y le voy a decir algo, nada más que no se asuste, ¿sí? Esto es algo con lo que todavía lucho. Dios me ayudó a salir de ahí. Sin embargo, se trata de un aguijón que me recuerda que necesito a Jesucristo todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida. Un aguijón que me recuerda la gracia de Dios sobre mi vida y que eso no me descalifica. No me descalifica, pero que no es su voluntad que permanezca allí, sino que en Él encuentro las fuerzas y el valor para ir hacia adelante en su propósito para mi vida. Y escribe Max Lucado, este autor buenísimo, en un libro que es maravilloso, que se llama Ansiosos por Nada. Lucado escribe lo siguiente: tener ansiedad, y yo añadiría depresión y otros trastornos mentales, solo significa que eres humano.
No quiere decir que eres emocionalmente subdesarrollado, estúpido, que estás poseído, que eres un fracasado. No significa que tus padres te fallaron o viceversa. No significa que no eres cristiano. Sí, aún los cristianos batallan con la ansiedad. Jesús mismo lo hizo en el Getsemaní. Y agregamos, Jonás después de predicar en Nínive, depresión. Elías en el desierto, depresión. David después de su pecado con Betsabé, depresión. Pero no permanecieron allí, como nosotros tampoco debemos hacerlo. Ese no es nuestro lugar. No estamos hechos para permanecer allí, y en Cristo regresamos al lugar para el cual fuimos diseñados. El Espíritu tiene la fuerza para sacarnos de ese lugar oscuro e impulsarnos con propósito hacia cosas nuevas. Palabras de Elías, de Dios a Elías. Versículo 15, entonces el Señor le dijo, regresa Elías, regresa, aquí no está haciendo nada, regrese por el mismo camino que viniste y sigue hasta el desierto de Damasco. Y le da una serie de instrucciones que significaban que la vida y el ministerio de Elías aún tenía mucho propósito. Y de la misma manera nuestra vida, indiferentemente de las circunstancias y de cómo nos sintamos hoy, en Cristo sigue teniendo propósito. Amén. Bueno, familia, póngase de pie, vamos a terminar orando. Cada vez que seamos tentados a pensar que lo que estamos haciendo como papás, como esposos, como ministros de la palabra, como siervos de Dios, en el trabajo, cuando querramos pensar que estamos fracasando, nosotros tenemos que recordar que la tarea no termina hasta que Dios así lo determine. Y si hoy Dios nos regala vida, es porque hay propósito para nosotros. Que Dios no nos ha abandonado, que hoy no vino en el fuego ni en el estruendo, pero que vino en un susurro para recordarnos que no estamos solos, que Él está con nosotros en nuestras luchas y que nos da las fuerzas para poder seguir adelante y enfrentar cualquier desafío que hoy tengamos enfrente. Pero no es allí donde Dios quiere que permanezcamos. Así que le invito a que cierre sus ojos y que oremos juntos, ¿sí? Que nos presentemos delante del Señor con humildad y le demos gracias primero porque Él nunca ha dejado de amarnos. Él nunca ha dejado de estar en nosotros. Él está siempre con nosotros. Y hoy quiere tocar nuestras vidas y recordarnos que Él tiene autoridad para sanarnos desde adentro hacia afuera, sanar nuestra mente, sanar nuestro corazón. Señor, aquí estamos, Dios, un grupo de tus hijos que reconocen su fragilidad, que reconocen, Señor, que no somos invencibles. Tú venciste al mundo por nosotros y eso trae paz. Pero seguimos, Señor, quedando expuestos ante las circunstancias de un mundo y de una humanidad que seguimos estando lastimados por el pecado, papá. Hoy nos presentamos delante de ti, Señor. Venimos como Elías en aquel momento, Señor, débiles, cansados, desgastados, preguntándonos muchas cosas, Dios. Te pedimos que salgas a nuestro encuentro como lo hiciste con Elías. Y que esas palabras, Señor, cobren sentido para nosotros hoy. Eres tú diciéndonos, ¿qué estás haciendo allí? Sal de ahí. Sal de ahí. Este no es el lugar al que perteneces. No es allí a donde pertenecemos. Tienes planes para nuestra vida. Señor, no estamos dispuestos a seguir creyendo las mentiras de Satanás que nos han hecho creer que no valemos nada, que nuestra vida carece de sentido. No somos nuestro pasado, nuestros errores, ni nuestros fracasos. Cristo nos has redimido y tienes planes maravillosos para nosotros. Sánanos, Jesucristo. Y danos las fuerzas para salir de la cueva, Señor.
Ayúdanos a tomar las decisiones que debemos tomar. Si tengo que abrirle el corazón a alguien para que me acompañe espiritualmente y me provea herramientas desde tu palabra que me ayuden, lo vamos a hacer. Si tengo, Señor, que buscar ayuda profesional en salud mental para poder equilibrar, Señor, el desorden químico que a veces se produce en nuestro cerebro, también lo vamos a hacer. Eso no me descalifica, no me convierte en cristiano de segunda clase, Señor. Pero sobre todo, Dios, que podamos pasar más tiempo contigo, que podamos escuchar ese apacible susurro, la voz del pastor de pastores, el pan y el agua que nos sacian, que nos llenan y nos transforman. Eso en ningún otro lugar lo vamos a encontrar. Y está gratis, Señor, en tu palabra, porque allí te revelaste a nosotros y anhelamos conocerte. Te damos gracias, Señor. Nos ponemos en tus manos, orando de esta forma en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, iglesia. Que el Señor nos bendiga.